de API y SSH y esas cosas, ¿no? Por mencionar algunas cosas. Si no se entiende, me preguntan. Sí, tampoco lo vimos. La API, por ejemplo, hicimos un trabajo, pero tampoco es que indagamos. El concepto. No, igual van a seguir aprendiendo de esto. Sí, pero sí. bueno, el concepto lo tenés, que es una API, digamos. Bien, bueno, dicho eso, vamos a arrancar con la clase de hoy. Como les dije, la idea es empezar con la unidad 3. Así que todos se bajan el material. Yo ahora voy a compartir pantalla. Bueno, y ya que hicieron la pregunta, me diste pie. ¿Cómo están con el tema este de programar local versus notebook? ¿Se les está complicando? ¿Les es difícil? Pues es bueno tener un feedback. Mira, yo particularmente te lo pregunté porque hoy quise arrancar a hacer una de las prácticas y la empecé a hacer y lo dejé ahí hasta donde llegué en una Jupyter, o sea, en una notebook, por así decirlo. Me di cuenta de eso que vos dijiste, de que, por ejemplo, si vos querés ver las coordenadas de las imágenes en tiempo real no lo podés hacer, ahí tenés una limitación, pero viéndolo desde el lado de que yo en la carrera usamos mucho eso, como que ya medio que estás acostumbrado al formato y a poder, qué sé yo, dividir los bloques de código, etcétera. Igual entiendo perfectamente todo lo que dijiste y nada, tenés razón, pero ya te digo, desde un lado más de comodidad, ponele, también suma. Por lo menos sí, soy profe malo, está bien. No. Me tocó. No, en realidad me tocó por elección propia, pero bueno, después me van a terminar queriendo al final de la materia. Por ahora me van a odiar, así va a ser como una curvita y luego va a bajar. Pero bueno, sigamos. Les decía, voy a compartir pantalla. Bien. Unidad 3. Bien, van a la carpeta de imágenes, se bajan todo el material en una ordenadito, en una carpeta que se llama unidad 3. Acá adentro todo lo que está en el campus. Bien. También lo que hacen, abren Visual Studio Code, se posicionan en la carpeta. Bien, unidad 3. Chequean, o sea, configuran el entorno virtual y acá estamos. Bien. Dejamos preparado esto para venir luego al código. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a la unidad 3, que es detección de bordes y segmentación. Acá ya empezamos a bajar un poco a aplicaciones que ustedes conocían antes de empezar esta materia, que si yo digo segmentación, ya la mayoría más o menos entiende de lo que hablamos, y es como darle una aplicación a lo que venimos dando, ¿no? Breve resumen, unidad 1, fundamentos, aprendimos a hablar en el lenguaje de procesamiento de imágenes, aprendimos las herramientas básicas y la modelización de una imagen. Unidad 2, filtrado espacial y transformaciones de intensidad, aprendimos las herramientas básicas de imágenes como para empezar a hacer cosas más complejas, como lo es esta unidad 3, que de hecho para esta unidad nos vamos a basar fuertemente en lo que vimos en filtrado espacial, ¿bien? Que es una herramienta, un caballito de batalla en lo que es procesamiento de imágenes, ¿no? El concepto de filtrado espacial, un kernel que definimos, recorremos la imagen, multiplicamos punto a punto, sumamos, encontramos un valor y lo ponemos en la imagen de salida, ¿bien? Ese era el proceso que hacíamos, que se llamaba convolución, siempre y cuando el kernel era asimétrico, y si no le hacíamos un flip y cambiábamos el ancla, ¿bien? Breve resumen de la unidad 2. Entonces, con esos conceptos arrancamos esta unidad. ¿Bien? Entonces, van a ver que esta materia está, digamos, si bien no es lo único que vamos a trabajar, está pensada, digamos, como para ver un hilo conductor que es llegar a algún tipo de segmentación de una imagen, ¿no? Después tenemos un montón de temas laterales y obviamente procesamiento de imágenes más que eso, pero pensemos en el como si fuera el mainstream de la materia, ¿no? Es recibir una imagen, preprocesarla como para mejorarla un poquito, quizás está un poco oscura, hay poco contraste,
o hay que resaltar bordes, bueno, todo lo que vivo en unidad 2, bien, transformación de intensidad, vivo ajuste de contraste, vivo filtro high boost, etcétera, etcétera. Mejoramos la imagen y ahora en esta unidad vamos a ver cómo segmentar una imagen, ¿bien? ¿Qué significa segmentar? Bueno, trae a colación una idea, si se quiere, que posee dos elementos primordiales, que son, dada una imagen, pensar en que hay algo que nos interesa, o sea, un objeto, si se quiere, que nos interesa, una zona que nos interesa, y todo lo demás no nos interesa. Bien, esa es la idea, en principio, ¿no? Generalmente eso que nos interesa le llamamos fondo, o background en inglés, ¿bien? Y nosotros queremos rescatar lo que nos interesa, que es el objeto, ¿bien? Puede ser algo tan sencillo como lo que muestro abajo, es decir, formas, en este caso es muy definido, o sea, es muy fácil decir dónde está el objeto, expresarlo en palabras si se quiere, y decir cómo segmentarlo. En este caso son formas geométricas y un fondo que es más o menos entendible semánticamente, ¿no? Algo más complejo sería decir perros y gatos en una foto en el, no sé, en el patio de una casa, ¿no? Ahí hay infinidad de problemas más de los que se muestra acá, pero bueno, vamos a ir gradualmente hasta algo, no diría tan de ese estilo, pero bueno, por lo menos llegar a una idea de ese nivel, ¿bien? Entonces, con esa idea en mente, empezamos con esto. Los métodos de segmentación de imágenes generalmente se caracterizan por tener como entrada una imagen y como salida atributos extraídos de esa imagen. ¿Bien? Estos métodos lo que hacen es subdividir la imagen de acuerdo a las regiones y u objetos que la componen, ¿no? Acá ya apareció el tema de objetos, ¿bien? Implícitamente objetos que nos interesan, ¿bien? El nivel de esta subdivisión dependerá del problema que se está analizando. Es decir, segmentación en sí es un concepto muy general y en una imagen compleja podemos hablar de diferentes niveles de segmentación, si se quiere, ¿bien? Por ejemplo, puedo tener una foto de un auto en la calle y lo que yo quiero segmentar es el auto solo. Ese sería un nivel de abstracción, si se quiere. Y otro nivel un poco más en detalle sería decir, bueno, quiero no solo eso, sino quiero segmentar las ventanas, quiero segmentar las luces, la patente, los caracteres de la patente, ¿bien? Y múltiples cosas más, ¿bien? Entonces, en esa idea que les planteo, pueden ver cómo el concepto de segmentación es relativo a la aplicación, ¿bien? Entonces, veamos este ejemplo sencillo que les muestro acá. O sea, la idea en este ejemplo es segmentar las formas geométricas. Y este ejemplo sencillo justamente se lo mostré para plantearle que generalmente en lo que se conoce como segmentación y lo que vamos a dar acá, que no son métodos basados en Machine Learning, si se quiere, o Deep Learning, que sería como una continuación avanzada de Machine Learning, vamos a utilizar otras técnicas. Se puede decir que hay como dos grandes ramas, ¿bien? Y este ejemplo las ejemplifica. A ver, en el caso de la izquierda, ¿no? Si supongamos que yo lo que quiero es encontrar una máscara binaria, ¿se acuerdan que ya hablamos de lo que es una máscara, lo que es una imagen binaria, que me genere, que dicha imagen binaria tenga true donde están los objetos de interés y false donde no, ¿ok? Como primer paso. Después sí queremos tener los objetos así recortados, ¿no? Pero supongo que el primer paso es lo que les dije, ¿no? Una imagen binaria, el mismo tamaño que la imagen original, que tenga true donde están los objetos de interés. ¿Cómo se les ocurre que lo pueden hacer? Con esta imagen. Con esta imagen ya saben, ya deberían saber cómo hacerlo. A ver, alguien que se anima a tirar una idea. Donde el fondo sea negro, o sea, donde los píxeles valgan 0, se sobreentiende que es el fondo y el resto son las imágenes. Lo que querés recortar. Bien, la idea está bien. Sería como un umbralado, ¿no? Lo que vos mencionaste así como pseudocódigo, ahora bajando un poco más código, un umbralado. Es decir, pensando en nuevo, hagan ejercicio mental. Esto es la imagen que se llama IMG, y IMG mayor a un umbral dado. Esa operación solo en una línea ya nos genera la máscara. ¿Bien?
que va a tener valores true false, si quiero pasarlo a enteros, tienen que pasarlo a int o lo que sea, ¿no? O int 8, o como hacen todo el procesamiento como debe ser, ¿bien? Pero en este caso es sencillo, si se quiere, porque la segmentación puede realizarse mediante un umbralado, es decir, en este caso los objetos de interés poseen un nivel de gris diferente del fondo, ¿bien? Y no solo eso, sino que el fondo tiene un valor uniforme, ¿bien? Es el caso más sencillo, y no por eso es poco común. En muchas aplicaciones pasa esto, ¿bien? Que el fondo posee un nivel de gris que es diferente al de los objetos de interés, ¿no? O, como vamos a ver luego, si estamos en imagen a color, el fondo tiene un color diferente al color de los objetos de interés, ¿bien? En esos casos, la segmentación radica en encontrar los valores de intensidad o de color del objeto de interés, umbralar de alguna forma inteligente, si se quiere, y luego tener la máscara binaria, ¿bien? Vamos a ver que luego la segmentación no termina ahí. Eso generalmente no da un resultado muy, se quiere, muy pulido, muy, digamos, es como que posee ciertas imperfecciones. Y para mejorar esa máscara, generalmente se aplican técnicas de morfología que lo vamos a dar en la unidad 6, perdón, ¿bien? Pero bueno, es el primer paso. Ahora, ¿qué pasa en la otra imagen? ¿Quién me dice cuál es el problema, si se quiere, si yo quiero aplicar la misma técnica que usé antes? Gradiente de fondo, sí, la diferencia. No se podría hacer. Pero ¿Podés repetir? ¿Lo perdimos o me perdieron a mí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, bien. Bueno, a ver, ¿la diferencia cuál es? O sea, cada maduro mirando el fondo es diferente, ¿no? Pero no solo que es, o sea, esta imagen obviamente es sintética, la creé yo, está hecho a propósito. Fíjense que el fondo, primero, es no uniforme, ¿bien? Un término muy común utilizado en imágenes, es decir, que no posee un único nivel de intensidad, ¿bien? Y no solo eso, sino que fui tan malo que el fondo tiene todos los niveles posibles del tipo de dato, es decir, todo rango posible. Va de 0 a 55 porque está en Wint 8. Bien, entonces, yo ponga el umbral que ponga, esa máscara binaria siempre me va a traer algo del fondo, ¿bien? Lo cual va a estar mal, digamos, yo quiero segmentar, ¿no? ¿Se puede trabajar con alguna técnica para mejorarlo? Luego sí, se podría, pero es medio reversado, ¿bien? No es el camino generalmente que se toma en imágenes de este estilo. Entonces, alguien que me diga, ¿cuál es el concepto en esta imagen que podría utilizar para segmentar? ¿Qué es lo que hace qué es lo que a usted visualmente le hace decir, bueno, acá está el objeto y acá no? Semánticamente, ¿cuál es el concepto o la idea o el... Cuando hay como una continuidad del mismo color. Esa es una forma de verlo, ¿bien? Esa es una forma de verlo y lo puedo... No continuidad, sino pero supongamos que ahora yo te lo complico más aún y los objetos internamente tampoco son de un fondo. Sí. Te perdimos en toda la explicación. Sí. Completamente en el inicio. Ah, bien. Porque no, yo lo escuché. Bueno, escuché la respuesta, pensé que me perdieron a mí. Vámonos. En esta imagen, si bien plantearon la continuidad, yo lo que les decía es una forma de verlo, pero supongamos que ahora te la complico más y los objetos no son continuos, son de un nivel continuo adentro, ¿no? Están también en un degradé de cierto nivel de gris. ¿Qué es lo que te permitiría segmentar? ¿Qué es lo que vemos que separa a los objetos del fondo? El contorno. Bien, ¿y qué pasa en el contorno? Quiero que me digan para... Varían los grises. Ahí va, bueno. ¿Qué dimos en la unidad 2 que justamente podemos cuantificar eso?
quiero, en realidad la palabra, alguien habló de continuidad, en realidad lo que me permitiría acá es encontrar discontinuidades, ¿no? Yo miro, por ejemplo, el cuadrado que veo, y bueno, que donde hay un salto de niveles de intensidad, ahí empieza el objeto, ¿no? El borde del objeto se diferencia del fondo, donde los niveles grises cambian abruptamente, ¿bien? Esa es la principal diferencia que veo acá, ¿no? Si el objeto sería más o menos el mismo color que el fondo, es difícil detectarlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Sí. la idea, en este caso, cuando tenemos un fondo que no es uniforme, la idea es buscar discontinuidades, no umbralar, ¿no? Como en el caso de que el fondo sea constante, sino encontrar discontinuidades, ¿bien? Y de nuevo, discontinuidades, es decir, vamos a decirlo con lenguaje de imágenes, zonas de la imagen donde hay alta tasa de cambio de niveles de grises. ¿Qué vimos? ¿Qué herramienta vimos para cuantificar esa idea, ese concepto? Filtros. En la unidad 2. Pero ¿qué hacían? Más allá que sea un filtro. ¿Cuál es el operador? La derivada. La derivada. Exactamente, la derivada. Bien, la derivada me va a dar valores altos donde haya alta tasa de cambio de niveles de grises. Bien, entonces, ya está. Tenemos las dos ramas principales de segmentación. Una que se llama todo lo que es umbralamiento, ¿bien? Y la otra que es búsqueda de discontinuidades. Ya sea con la derivada, es decir, el gradiente, porque estamos en dos dimensiones, ya sea con derivada de mayor orden, por ejemplo, el laplaciano, o cualquier operador que me permita cuantificar discontinuidades. Bien, el concepto es encontrar discontinuidades, que de hecho es lo que uno internamente lo hace. Cuando mira este objeto, busca discontinuidades para segmentar los objetos de interés, ¿no? Es tratar de imitar ese concepto, esa idea que hace el humano, ¿no? Con algún operador que tengamos a mano. Bien, por ejemplo, el más sencillo va a ser la derivada. Bueno, dicho eso, ya tenemos en mente que va a haber como dos familias. Bien, la primera no hay mucho más que hablar. El umbralamiento, vamos a ver algunas técnicas al final de la unidad, y la mayor parte de esta unidad va a estar dedicada a búsqueda de discontinuidades. Bien, lo que vamos a ver acá en el umbralamiento es algún método para encontrar el umbral de manera automática, que no sea ponerlo a mano. Bien, pero bueno, hay bastante que hablar sobre estas técnicas que son de detección de discontinuidades. Bien, dicho eso, vale mencionar, como para hacer la idea del tándem de procesamientos que uno tendría en un caso clásico de procesamiento de imagen, en lo que buscamos es, por ejemplo, reconocer algo. Bien. Bueno, esto lo que vamos a dar acá en esta unidad está como a mitad de camino. Bien. Es decir, uno generalmente tiene una imagen, la preprocesa para mejorarla, etcétera, etcétera. Luego segmenta lo que le interesa. Bien, eso es donde estamos ahora, y luego lo que hace es modelar eso, y generalmente lo que uno busca es, una aplicación clásica, es reconocer letras como si fuera un OCR, reconocer perros y gatos, reconocer, no sé, objetos de diferente forma, lo que se le ocurra. Bien, entonces estamos a mitad de camino. Bien, entonces lo que le digo acá es que en muchas aplicaciones una correcta segmentación determina el éxito o el fracaso del procedimiento automático computarizado. Es decir, si fallamos en la segmentación, no importa que le tiremos con una bomba de deep learning o lo que sea luego, realmente no va a ser fácil obtener un buen resultado. ¿Bien? Quiero decir que de imágenes. ¿Bien? Pero, generalmente acá como que hay que tener particular cuidado en las técnicas que se utilizan de segmentación. ¿Bien? Si bien luego van a haber métodos que tienen embeddings o que tienen, no sé, end-to-end, que son, digamos, procedimientos que hacen todo juntos, segmentación, reconocimiento, todo junto, pero no, digamos, acá, eso lo van a ver luego cuando vean las materias más avanzadas, pero en un approach clásico, este paso es fundamental. Bien, ya les doy, por ejemplo, un caso de reconocimiento de patente, que de hecho, este va a ser un problema del TP2, bien, de patentes de autos reales, bien, donde vemos, en este caso funcionó todo bien, se logró detectar la placa patente y los caracteres por separado, bien, y se nos pudo
mostrar uno por uno. Bien, y acá le erramos en la segmentación y, por ejemplo, no pudimos segmentar los 3 primeros caracteres. ¿Qué pasó? Fíjense que acá, por ejemplo, la L se pegó a la patente, la O se pegó a la patente. Bien, entonces eso generó problemas. Bien, problemas de segmentación. Más allá de esas 2 ramas, ahora veámoslos de otro punto de vista, la segmentación. A ver. Los algoritmos de segmentación para imágenes monocromáticas, es decir, niveles de intensidad de grises, se basan generalmente en una de las 2 propiedades básicas de los valores de la intensidad, es decir, la discontinuidad y la similitud. Bien, en los métodos del primer grupo, que son los de discontinuidad, la partición de la imagen, es decir, la segmentación en sí, se realiza a partir de cambios abruptos de intensidad, eso ya lo vimos. ¿Qué es lo que vamos a denotar como bordes? Acá ya le vamos a dar entidad a la palabra borde, y que va a ser justamente lo que acá en esta materia vamos a hacer referencia a zonas de la imagen donde hay alta tasa de cambio en niveles. Bien. Más allá que vamos a utilizar, primero les voy a mostrar todo el proceso de filtrar una imagen con aproximación con kernels que aproximan la derivada, etcétera, etcétera. Realmente luego se utilizan herramientas un poco más, si quiere, armadas, que van a ser no solo eso, sino con un montón de postprocesamiento para mejorar resultados. Entonces, algunas de esas herramientas son, por ejemplo, la transforma de Hue, bien, que la vamos a ver luego, bien, y otra también es el método de Canning, bien, que también lo vamos a ver. Otra herramienta que utiliza estos métodos es el umbralado, ¿no? Que ya lo hablamos. Entonces, todo lo que le mencioné antes está dentro de lo que se llama discontinuidad, si se quiere, bien. Luego hay toda otra familia que busca similitud, bien, que es pensar el problema de otra manera, es decir, buscar la similitud del objeto y no tratar de buscar lo que separe el objeto del fondo. Bien, similitud en todas sus partes constitutivas, y la idea es regenerar el objeto en base a esa similitud. Bien. Entonces, en los métodos del segundo grupo, la partición de la imagen se realiza a partir de regiones que son similares de acuerdo a algún criterio predefinido, es decir, acá le vamos a llamar a alguna función de costo o algún tipo de algo que va a haber que minimizar, etcétera, etcétera. Bien. Toda esta rama, este tipo de segmentación se realiza con métodos basados en procesamiento morfológico, que es lo que vamos a ver de nuevo en la unidad 6. Bien, así que para eso vamos a esperar un poquitito a dar esa unidad, pero básicamente la idea es plantar una semilla en un lugar donde sabemos que está el objeto y hacer crecer esa semilla en base a algún tipo de métrica de similitud. Y cuando vemos que esa semilla no puede crecer más, cortamos el crecimiento y decimos, bueno, acá está mi objeto. ¿Bien? Dicho eso, empecemos con los métodos de segmentación del más sencillo al más complejo. Empecemos con lo básico de lo básico, es decir, detección de puntos. ¿Qué pasa si lo que yo quiero segmentar es un punto? Bien, parece trivial, pero hay casos en los que a veces caemos en esto, detección de puntos que se quiere en zonas concentradas de puntos. Bien, por ejemplo, tengo en la empresa automotriz, tengo, no sé, tengo cárteres de motores y quiero detectar si hubo fisuras en la fundición, por ejemplo, ¿no? Muchas veces eso se ve como puntitos en la imagen que se ven diferentes que el otro, ¿no? En esos casos podríamos buscar puntos en una imagen a color, ¿no? Esa sería una aplicación práctica, si se quiere. Bien, a ver, la forma más común para buscar discontinuidades, pensándolo con lo que dieron en la unidad 2, sería pensar en el filtrado espacial. Es decir, por ejemplo, si yo les planteo una máscara, un kernel si quiere, de 3×3 como el que muestro acá, y con la idea que ya vimos lo que es la convolución, vimos lo que es el filtrado espacial, etcétera, etcétera, si le damos la interpretación física o tangible, lo que yo le mencioné que es el filtrado espacial, ¿qué estoy haciendo con este? Si yo realizo el filtrado espacial de mi imagen con ese kernel. Y básicamente lo que voy a hacer, por lo que veo,
en ese kernel, cuando por la imagen le va a dar ese central, ¿no? Y lo que va a hacer es multiplicar punto a punto, sumar y devolver ese resultado como el valor de imagen de salida en esa posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy pasando por una zona constante, de valor de intensidad constante, y paso este kernel por encima, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0, porque fíjense, tengo todos los vecinos valen -1, son 8 los vecinos, me va a dar -8, si el fondo valdría 1, por ejemplo, y el píxel central daría 8, la resta da 0. Bien, entonces, si el fondo continuo, eso me da 0, ¿no? De hecho, ya lo intuíamos, si sumamos los elementos del kernel da 0, eso ya lo hablamos en la unidad pasada, ¿bien? Pero a su vez va a resaltar zonas donde donde el píxel va a ser muy diferente a todo su entorno, ¿no? Esa es un poquitito la idea y lo que yo quiero que traten de, o que logren ver a simple vista cuando observan un kernel de ese estilo, ¿bien? Entonces la idea es como si fuese dibujar el kernel en base a lo que uno quiere buscar, ¿no? Ese es un primer approach, vamos a ver que no es lo mejor, pero es un primer approach, ¿bien? Entonces, si yo filtro la imagen con este kernel, eso me va a dar una imagen, obviamente, en niveles de grises, ¿bien? Y luego yo podría plantear algo como lo que digo acá, que es decir, bueno, a esa salida le tomo el valor absoluto y aplico un umbralado. Y eso me va a dar una imagen binaria con valores true donde hay puntos y fondo donde no. ¿Bien? La idea está en cómo definir ese umbral. Y también la idea está, o sea, un poquitito el diseño está en por qué el valor absoluto. Bueno. A ver. Si tengo, depende qué es lo que uno está buscando. Si yo tengo una imagen de escala de grises, ¿no? Y yo estoy buscando puntos. Pero en realidad no me importa si estoy buscando puntos negros sobre el fondo blanco o puntos blancos sobre el fondo negro. Si me da lo mismo, tomaría valor absoluto. ¿Por qué? Bueno, en un caso, si por ejemplo tenemos fondo oscuro, ¿no? De 0 a 255 de blanco, ¿no? Esa idea la llevamos, así es más fácil hablar un poquitito así coloquialmente sobre el procesamiento de imagen, ¿no? Entonces, cuando yo digo oscuro, quiere decir valores bajos, y cuando digo blanco, digo valores altos. Entonces, si tengo fondo negro y punto blanco, y le aplico este kernel, en la salida, en ese punto, voy a tener un valor positivo y alto, ¿no? Porque todo, o sea, el píxel, el punto va a tener un valor positivo, o sea, alto, perdón, todo su vecindario bajo, y al restar un valor alto menos algo bajo, me va a seguir dando positivo, ¿no? Primero. En cambio, si es al revés y tengo un fondo blanco y un punto negro, esto me va a dar un valor negativo, ¿no? Entonces, si a mí me da lo mismo, yo tengo que tomar el valor absoluto para darle el mismo peso a ambos casos. Se podría, el caso que uno quisiera buscar, no, mira, yo quiero buscar puntos negros sobre el fondo blanco, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya no es tan directo usar el valor absoluto. Quizá ahí no sería necesario buscar el valor absoluto y sería tomar el mayor o el menor, o el menor dependiendo del caso. ¿Bien? Vamos a verlo en código. ¿Ahí se ve bien o quieren más grande el font, chicos? Piden un poco más grande. Por el chat. Bien. ¿Ahí estamos? Ahí puso que sí. Perfecto. Bien. Bueno, arranquemos. Cargamos las librerías. Y acá ya como habrán visto todo lo que es visualización, como que acá en esta materia repetimos más o menos siempre las mismas sentencias, los mismos códigos, siempre plot figure, imshow, el título, etcétera, etcétera. Entonces yo, para que el código no sea tan largo, no sea tantas líneas de código, yo me creé mi propia función para visualizar. Bien, que le voy a llamar imshow, de la misma manera que se llama el de matplotlib, ¿no? De acá en adelante, hasta el final de la materia, yo voy a utilizar esta función.
modificar como quieran, customizarla, siéntanse libres. ¿Bien? Con esto que muestro acá, a mí me alcanza. Entonces, y fíjense que ahora en vez de poner una línea súper larga, simplemente le pongo InShow y ya está. ¿Bien? Un poco más, visualmente más claro. Entonces, vamos a cargar esta imagen. Que de hecho, yo acá no les mostré, pero lo que vamos a hacer es esto. Tengo esta imagen, ¿bien? Y aunque ustedes no lo crean, acá hay un punto, ¿no? Definiendo un punto como una zona puntual de la imagen que posee nivel de grises muy diferente a su entorno. ¿Bien? Es un puntito de definición de punto en escala de grises. Y este es el resultado de aplicar el procesamiento que yo les mencioné antes, ¿no? Una imagen binaria donde tiene valor true, donde hay puntos. ¿Bien? Como verán, acá es medio difícil darse cuenta de dónde está el punto. ¿Bien? Entonces, vamos al código. ¿Qué hacíamos? Definíamos el kernel. ¿Bien? Sencillo, un once de 3x3 con -1 y en el centro le pongo 8. Luego hacemos el filtrado con filter 2D. Simplemente le pedimos que nos devuelva en float, porque en principio quiero que me devuelva el punto flotante, el valor negativo. Y que sea punto flotante o entero, en realidad, en este caso mucho, no me hace la diferencia, pero por las dudas, punto flotante siempre es bueno. Bien. Entonces, filtramos. Y lo que primero vamos a hacer es ver el unique, ¿no? Recuerden, siempre es bueno primero pispear los valores antes de visualizar o después, pero bueno, hacerlo. Y, a ver, fíjense. ¿Cuál será para usted el valor que es el punto? O sea, ya de cajón veo que hay como un tipo outlier ahí, ¿no? ¿Cuál es el valor que es tipo outlier? El -391. Exactamente. Yo ya con ojo de buen cuero digo que para mí ahí está el punto, ¿no? Todos los otros son más o menos, siguen como un rango constante, o sea, vienen... Uno ya empieza a entender un poco la imagen viendo los valores, ¿no? Sin ver la imagen propiamente dicha, ¿no? Y es negativo. O sea, ¿eso qué me diría a mí? A ver, que el punto es blanco sobre negro o negro sobre blanco. Es un valor bajo sobre un fondo alto, ¿bien? Porque es negativo. Fíjense que todo eso yo ya lo puedo intuir sin ver la imagen. Igualmente ahora lo vamos a ver, ¿no? Si yo visualizo, obtengo esto. Este es el resultado de filtrar la imagen con ese kernel. ¿Qué vemos? Imagen lavada, obviamente, nos lo delata el color bar, el 0 está corrido, ¿bien? Y vemos que ahí no se ve mucho, pero, si vemos el detalle, ¡tic! Ahí está el punto, ¿bien? Fíjense que es un valor muy negativo el punto. ¿Bien? Que de hecho, si hacemos trampa, venimos acá, como en esta zona, y lo vamos a ver, ¿no? Ahí está el punto. Dicho y hecho, el punto es un punto negro sobre un fondo de valores más altos, más tirando a blanco. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? En este caso, supongamos que no me interesa si es punto blanco sobre fondo negro o viceversa. Tomo el valor absoluto. Ahora el unique, obviamente, para chequear solamente lo esperable, pasaron todos valores positivos. Y luego tengo que definir el umbral. Bueno, para no meter valores a mano y hardcodeados, si se quiere, lo que se suele hacer en la práctica es decir, bueno, el umbral va a ser un porcentaje del valor máximo de la imagen, ¿no? Que es, imagen me refiero al resultado del filtrado, ¿no? Entonces, como yo tomé el valor absoluto, digo, el máximo de ese valor absoluto, lo multiplico por algo, por el, qué sé yo, me quedo con los píxeles que son mayor al 90% del máximo. ¿Bien? O podría quedarme con el máximo, ¿no? Yo podría hacer algo así. ¿Bien? Por ahí es medio agresivo hacer eso. Lógicamente, lo usual en la práctica es decir algún umbral, un porcentaje del máximo. ¿Bien?
podría ser un porcentaje de la media, de la mediana, de lo que sea. ¿Bien? De nuevo, acá tenemos un factor, un parámetro de diseño, ¿no? Que es este valor. Pero por ahí es menos difícil de setearlo, se quiere, que poner un umbral a mano, que poner acá, qué sé yo, 25 o 100, o el valor que sea, es menos intuitivo. En cambio, así es más automatizable. ¿Bien? Entonces, encontramos ese valor y ahora mostramos. ¿Bien? Esta es mi máscara binaria que tiene valores true donde hay puntos y false donde no. ¿Bien? Y de hecho encontró el punto exactamente. ¿Bien? Vamos a ver ¿cómo podríamos contar los puntos? Esa es la otra pregunta. Si yo quiero automáticamente contar los puntos que hay en esta imagen. Bueno, está en el código. Si sumo esa imagen binaria, me va a dar todos los píxeles que son igual a true. Me va a dar la suma de todos los píxeles, la cantidad de píxeles de esa imagen que poseen valor true. Y según mi definición, sería la cantidad de puntos de la imagen. ¿Bien? 1. Bien, encontró un punto. Vamos a visualizar todas las cosas juntas, con los ejes linkeados, etcétera, etcétera, para que se vea lindo. ¿Bien? Esto justamente es lo que es difícil hacer en Colab o en las Jupyter Notebook que me decían. ¿Bien? Entonces, vemos que funcionó. ¿Bien? ¿Problemas que puede traer esto? Y bueno, si el punto en realidad no es un punto y es una zona, esto me va a devolver no un píxel único, sino varios píxeles, es decir, como una zona como lo es true. Entonces, si yo sumo los elementos igual a true, me va a dar, qué sé yo, quizás 10. Y no hay 10 puntos, hay uno solo. ¿Bien? Entonces, para eso en realidad no se suman los píxeles igual a true, sino que lo que se hace es encontrar lo que se conoce como componentes conectadas de una imagen binaria. Que eso lo vamos a ver luego más adelante. ¿Bien? Entonces, dicho eso, sigamos ahora con un grado de complejidad un poco más, que sería, bueno, en vez de detectar puntos, vamos a detectar líneas. A ver, ¿cómo podríamos detectar líneas? Bueno, la idea es extrapolar lo que ya vimos. Es, como les dije, tomar un kernel, dibujar, entre comillas, las formas que voy a buscar y luego filtrar en 2 dimensiones. Con filter 2D es filtrar en 2 dimensiones. ¿Bien? Eso me da una imagen escala de grises, después postprocesarla, es decir, algún umbralado, un valor absoluto, vemos qué necesitamos, llegamos a una imagen binaria y luego o contamos los elementos con valor true o, como le dije, detectamos las componentes conectadas, que es decir, quedarnos con los objetos que están conectados. Bien, que lo vamos a ver luego. Entonces, bueno, la idea sería dibujar las líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomo este kernel y desplazo ese kernel por la imagen, lo que va a hacer es, digamos, generar una imagen de salida que va a tener valores altos, en donde en la imagen original haya justamente una distribución, un patrón de píxeles que poseen zonas con valores muy diferentes a sus vecindarios, a sus vecinos, perdón, arriba y abajo, ¿no? Esto es como, fíjense que la línea que busco estaría con los valores igual a 2, y yo lo que te estoy diciendo con este valor negativo es decir que en esa zona busco que haya alta tasa de cambio de niveles de grises, ¿no? Entonces, como digo acá, ¿no? Si paso por una línea blanca sobre el fondo negro, esto me va a dar en la imagen de salida un valor alto, y en cualquier zona aledaña va a dar valores negativos o valores bajos. ¿Bien? Lo mismo acá estoy buscando líneas a 45 grados. ¿Bien? Como digo acá, nótese que la dirección preferida de cada máscara se pesa con coeficientes de mayor valor que los restantes. La suma de los coeficientes de la máscara es 0, de manera que en las zonas de fondo uniforme devuelve 0, ¿no? Eso ya lo habíamos visto antes y acá se repite. ¿Bien? Y acá vemos un ejemplo práctico. Y también vemos un poquitito las limitaciones. Bueno, hablando de limitaciones, ¿qué limitaciones tiene esta forma de detectar líneas? Bueno, lo primero que veo
Si yo hago un kernel de 3 horizontal, vertical y más o menos 45 grados. No más. No puedo buscar líneas a 25 grados o a 33 grados. No puedo dibujarlo, ¿no? No me da, porque está discretizado el espacio, ¿bien? Si quisiera encontrar líneas con diferente orientación, lo que tengo que hacer es agrandar el kernel, ¿no? Así puedo dibujar una línea, siempre con pasos discretos, que me permita aproximarme a esa orientación, ¿bien? En el caso extremo, voy a necesitar un kernel enorme. Si voy a buscar una línea, por ejemplo, de 13 grados, y el kernel va a tener que ser grande. Al ser grande pierdo localización y eso va a repercutir. Bien. Entonces, uno ya intuye que no es el camino a seguir. Bien. Si bien en algunos casos sencillos puede utilizarse, no es lo más común. Bien. Por ejemplo, acá, la idea es tener, esto es es una imagen sintética que recrearía lo que fuera un chip con sus patas, una soldadura de un chip sobre una placa, ¿no? Y tenemos los hilitos que serían los canales, como si fuera el hilo que conecta al chip a la pata, ¿bien? Y lo que se quiere buscar es las diferentes líneas que están acá, ¿no? Que tienen obviamente diferente orientación. Y en realidad lo que les muestro acá es que el resultado no siempre es bueno, y de hecho a veces estas son las máscaras binarias, a veces se vuelve incluso líneas que son muy diferentes a la orientación que estoy buscando. Y ahora vamos a verlo el ejemplo en código. Bien, vamos acá. Sigamos con este ejemplo, que es líneas orientadas, se llama la imagen, que en realidad no es esa que les mostré, sino que es una imagen sintética. Primero empecemos con la imagen sintética. Imagen de 180 por 240, que tiene valores 0,55, es decir, ya es una imagen binaria, porque tiene dos valores. Y esta es la imagen, ¿no? Obviamente sintética, que posee líneas A horizontales, 0 grados, 90 y más o menos 45. O sea, lo más sencillo que nos puede tocar en un caso real. Entonces, vamos a probar con esos kernels que mencionamos antes. Primeros, líneas horizontales, ¿no? El kernel es así, como ya lo vimos, filtramos, vemos unique. ¿Qué veo? Veo valores positivos, negativos y 0, obviamente, ¿no? Vamos a mostrar el resultado. Bien. ¿Qué me vuelve? Bueno, imagen lavada, obviamente, que es lo que tengo un corrimiento de 0. Y acá ya no es tan claro el resultado de eso, que la imagen es bien de juguete. Primero sí, veo que las líneas horizontales, o sea, la zona donde están las líneas horizontales, en esta zona dan valores altos. ¿Bien? Pero aparecen otras zonas de la imagen con valores también altos o bajos, si se quiere, porque vamos a ver qué queremos, ¿no? Si valor negativo o positivo. Bien. Que justamente no son horizontales. Por ejemplo, el caso más grave, si quieren, en estas zonas, en esta zona que está en la línea vertical, hay zonas de esa línea vertical que devuelve valores positivos o negativos utilizando ese kernel, ¿no? Justamente está totalmente errado porque está a 90 grados, no está a 0. ¿Bien? Pero bueno, ahora vamos a ver cuando plotemos todas las imágenes juntas, va a ser más fácil de analizar. Entonces, por ejemplo, tomemos. Sí. En la imagen que mostrabas recién. Bien, ahora vamos. La próxima. Sí, esta. Esa. ¿Por qué quedó tan amplia la escala de grises, el eje de la escala de grises? ¿Qué lo magnificó tanto? Ahora lo vamos a ver cuando grafique todas juntas, va a ser más fácil de explicar. Llego hasta ahí y lo hablamos. Simplemente lo que voy a agregarle es, voy a tomar el valor absoluto, supongo que en realidad no me importa si una línea blanca sobre el fondo negro o al revés, entonces tomo valor absoluto, ya lo vimos, ¿bien? Veo el unique, chequeo que todo esté bien, lo muestro, no, perdón, sí. Primero el valor absoluto, vamos por partes, y
luego umbralo este resultado, ¿no? De nuevo, acá voy a ser agresivo, me voy a quedar, como dije antes, ¿no? Me quedo solamente con los elementos que son igual al máximo. Acá mayor o igual es lo mismo, porque estoy multiplicando por 1. Me quedo con los píxeles que poseen el máximo valor del valor absoluto de la imagen filtrada con ese kernel. Y acá sí vemos que tenemos el resultado perfecto. Pero ahora vamos a ver todas las imágenes juntas que me va a permitir analizar lo que el compañero comentaba. Bien. ¿Por qué aumentó? ¿Por qué el rango tan alto? Bien. Vamos a analizar. Supongamos el caso bien detallista, ¿no? Tenemos el kernel 3x3, que ya lo vimos que tenía estos valores, y tenemos todos valores 2 en el medio, ¿no? El caso extremo, o sea, el caso de macheo exacto sería cuando cae, esos 3 píxeles caen en una línea horizontal acá. Supongo que queda acá esa línea horizontal, ¿no? En este caso, en particular, la línea es de 1 píxel de grosor. O sea, va a caer exactamente ahí. Entonces, tengo 2 por... fíjense que vale 55. Entonces, tengo 255 por 2, me da 510 por 3, me da 1530. Me siguieron con el cálculo, ¿no? Todos los píxeles aledaños valen 0, por menos 1 da 0, sumo todo y me da 1530. Es lo que obtengo acá. Fíjense el valor abajo. 1530. Bien. Y los valores negativos más altos que aparecen, perdón, no, quedó medio rara la frase, los valores negativos más bajos que aparecen son justamente en las zonas aledañas a línea. ¿Por qué? Supongamos que ahora yo subo un píxel para arriba y el kernel queda con todos sus valores 2 acá arriba y con menos 1 acá abajo. ¿Bien? Entonces voy a tener menos 1 por 255, menos 1 por 255, menos 1 por 255, es decir, 255 por menos 3. Eso me da 600, 750, menos... A ver, ¿dije bien? Sería 255 por... Vamos así. Menos 3 por 255. Menos 765. A ver si aparece acá. Ese que estaba acá. Fíjense, el menos 765 que aparece es justamente esa zona. Que luego tomé el valor absoluto y se pasó positivo. ¿Bien? Quedó... ¿Se respondió la pregunta que hicieron? Sí, o sea, la multiplicación por el kernel, digamos que amplió el rango de los valores de salida. Exactamente. Es lo que pasa en la práctica siempre. Una vez que filtramos, el rango se va. No es que siempre se va, generalmente se amplía. ¿Bien? Pero en algo manejable. Y eso también porque el kernel suma, sus coeficientes suman 0, etc. Si hubiera una constante multiplicando al kernel, esa constante se traslada acá. ¿Bien? Entonces, va por ahí un poquitito la cosa. Luego tomamos el valor absoluto, quedamos en algo como esto, o sea, se magnifica también los valores negativos, pero luego cuando umbralamos, si elegimos bien el umbral, nos quedamos con la línea. ¿Bien? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo, primero, para analizar da paso, ¿qué hubiese pasado si yo tomara el Conver Scale-Ups en vez del valor absoluto? ¿Alguien tiene idea qué pasaría sin correrlo? ¿Alguien se arriesga a decir qué pasa antes de verlo? Y tal vez, no sé si se daría tanta cuenta de dónde termina una cosa y empieza otra, me parece. Bien, puede ser, veámoslo. ¿Dónde está el problema? Fíjense, horrible el resultado. Esta es la imagen, este es el filtrado, este es el Conver Scale-Ups y este es el umbralado. ¿Qué hizo el Conver Scale-Ups? Tomó el valor absoluto y saturó. ¿Bien? Ojo, que acá, en este caso, saturar, ¿qué quiere decir? Todo lo que es mayor a 255 o menor a 255, a menos 255, vale 255. Y ahí ya perdí resolución y tome el umbral que tome, imposible recuperar las líneas horizontales. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Dicho eso, volvamos al ejemplo anterior. Estamos acá.
Vamos a dejar el valor absoluto. ¿Qué pasó acá? Yo había comentado esto. Vamos a bajar el valor absoluto, pero vamos a cambiar el umbral. Vamos a bajarlo un poquito, qué sé yo, 0,90. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa. Bueno, sigue funcionando bien. ¿Bien? Pero si uno va bajando, van a ver que van a empezar a filtrarse otros valores. Por ejemplo, a ver si estamos 0,6. Bueno, no me está funcionando. Vamos a bajarlo más aún. Estoy siendo demasiado benevolente con el umbral. Bueno, fíjense que si voy bajando el umbral se hace más gruesa la línea y si lo bajo lo suficiente se van a empezar a colar otras partes de la imagen que ya no. ¿Ven? Los puntitos. Bueno, ¿qué quiero decir? Que no es muy robusta esta forma, ¿bien? Pero bueno, vamos a seguir viendo. Si hubiese tomado otra orientación, por ejemplo, a ver, 45 grados. Va a hacer todo lo mismo que antes. Pero 45 grados. Que acá sí es más interesante. Bueno, sigue funcionando bien, ¿ok? Pero acá sí va a ser más peligroso el umbral. Fíjense, a ver, si no me equivoco, a ver si le pongo 0,7. No, sigue funcionando bien. En el ejemplo real va a ser más claro. Fíjense. Vamos ahora a esto mismo, pero con la imagen, una imagen real, ¿no? Esto lo voy a cerrar. Tengo esta imagen que hice Unique, también me da 0,55, es decir, una imagen binaria, ¿no? De 973 píxeles cuadrada. Fíjense que esta es más compleja, aunque sigue siendo una imagen artificial, tiene otras complejidades, como por ejemplo, primer problema, las líneas no son de un píxel de grosor, ¿bien? Hay líneas de un píxel, de más de un píxel, diferentes orientaciones, no solo 45 y 0 y 90 grados, ¿bien? Entonces, bueno, acá vemos la limitación. Por ejemplo, vamos a empezar con detección de 45 grados. Lo mismo que hicimos antes, hacemos Unique, vemos los valores, chequeamos un poco y vamos. ¿Bien? Pasé rápido porque el código es exactamente igual a lo que vimos antes. Vemos que tenemos un resultado bastante feo. Bien, uno que querría que devuelva, ¿no? ¿Qué esperaría? Esta línea, ¿no? Está más o menos a 45 grados, parece. Fíjense, la imagen original, el filtrado, el acondicionamiento y el umbralado. ¿Qué me devolvió? Bueno, cosas raras. Primero, no me devolvió la que yo esperaba, que era esta, ¿no? Y me devolvió otras parecidas, ¿bien? Que incluso son discontinuas, ¿bien? O sea, esto no es una línea en sí, fíjense que está entrecortada, ¿no? Yo pensando en, quiero decir, devolverle las coordenadas donde está la línea, o el objeto de la línea. Acá no están conectados estos píxeles, no puedo encontrar el objeto que representa la línea detectada, ¿no? Un gran problema. ¿Qué pasó en esta zona? Y bueno, lo que pasó en realidad es que el kernel, cuando lo fui pasando, entró en esa línea, se corrió, después no entró, porque en realidad la línea no está exactamente como si fuera 45, entonces bueno, por eso da esos resultados discontinuos, ¿bien? ¿Existen técnicas para mejorar eso? Sí, acá podemos aplicar morfología, empezar a unir las cosas, van a ver que muchas de las cosas de máscara las podemos solucionar o mejorar con morfología. Bueno, vamos a llegar a eso. Quiero que se lleven la idea solamente. ¿Bien? Entonces, no es muy sencillo. Fíjense, yo ahora voy a
Bueno, acá les dejo otra forma de hacerlo, se lo dejo para que lo vean, lo prueben ustedes, cualquier cosa consultan, pero en realidad yo podría poner otro kernel y van a ver que pasa lo mismo. Bien, entonces, esto a mí me da la idea de que, mira, de hecho, vamos a probar un ejemplo que me parece interesante, que es el horizontal. Vamos a poner el kernel horizontal, que lo tengo acá. Uy, me pasé. Bien. Vamos a utilizar un kernel horizontal y vamos a ver todo de nuevo. Fíjense esto va a ser peor. Fíjense lo que devuelve. Horrible. ¿Por qué lo hice a propósito? Porque ese kernel entra de lleno, incluso en las líneas verticales, ¿no? Yo voy pasando el kernel, ese kernel quepa dentro de esta línea. Ya está, eso ya me devuelve en la salida valores muy altos. Entonces, no hay manera que yo pueda distinguir con esta herramienta si es vertical, horizontal, o sea, ya la orientación la perdí. ¿Bien? Entonces, esto me lleva a la idea de que lo que hay que buscar, digamos, cuando uno busca línea, no es en realidad dibujar la orientación, porque vemos que tenemos cierta limitación, sino que la idea es detección de bordes mediante detección de zonas con alta tasa de cambio de nivel de grises, lo cual me lleva a un operador que aproxime esa magnitud, y ese operador en principio es el gradiente. Bien, entonces, para este tipo de detección se utilizan las derivadas de primer orden generalmente y segundo orden. Bien, en el segundo orden que habíamos visto, el laplaciano, bien, que es un escalar. Acá en el gradiente, un vector. Tiene orientación y magnitud. Bien, la orientación me va a dar la dirección hacia la cual se da la mayor tasa de cambio. Entonces, el gradiente lo representamos de esta manera, derivadas parciales. El cálculo exacto, ¿se acuerdan que vimos varias aproximaciones también del gradiente? Que de hecho acá la vamos a ver. Que tenemos la magnitud y la aproximación que saco la raíz cuadrada, porque yo sé que es una función monótona y en realidad si no me importa el valor propiamente dicho de la magnitud de gradiente, sino realmente lo que hago es encontrar un máximo, un proporcional máximo, es lo mismo si tomo o no tomo la raíz cuadrada de la suma de los elementos del cuadrado. Bien, entonces es una aproximación que es bastante común hacerla en la práctica, sobre todo si tenemos restricción de poder de cómputo o tenemos una aplicación en tiempo real. Bien. Y como digo acá, ¿no? Una propiedad fundamental de gradientes que apunta a la dirección de máxima tasa de cambio. Es decir, en imágenes no es tan sencillo como en señales unidimensionales, sino que, digamos, no solo que tenemos que buscar el máximo, sino que hay que buscar para qué lado se va a hacer máximo, es decir, la orientación. Y esa información nos lo da la orientación del gradiente, que se calcula así, ¿no? El arco tangente del cociente de las coordenadas del gradiente. No de las coordenadas, sino de la magnitud de las componentes de nx y ni del gradiente. Bien. Entonces, vamos... No, bueno, vamos a seguir dando un poquito de teoría, después vamos directamente al código. Bien, eso es lo que era el gradiente, primer orden. Luego tenemos la derivada de segundo orden, ¿no? Que es el laplaciano, que es un escalar. A ver, el laplaciano no se usa en sí mismo para realizar la detección de bordes, sino en combinación generalmente con técnica de detección de bordes. Vamos a ver que es medio raro utilizar el laplaciano, primero porque, recuerda, ¿no? El laplaciano generalmente lo que hay que buscar es los cruces por cero. Bien, eso sería el cálculo estricto, es decir, si estoy buscando un máximo que tiene derivada cero, si analizo la derivada de la derivada, lo que voy a tener en el laplaciano es cambio de signo, entonces busco cruces por cero. Eso es estrictamente hablando. Vamos a ver luego que en la práctica hay veces que se busca donde el gradiente vale 0. Vamos a ver qué sirve a veces. Pero bueno, lo que les menciono acá es que la idea básica detrás de detección de bordes es encontrar los lugares dentro de la imagen donde la intensidad cambia abruptamente utilizando uno de estos dos criterios. Es decir, encontrar los lugares donde la derivada de primer orden de la intensidad es mayor que un umbral, o encontrar los lugares donde la derivada segunda
de segundo orden, perdón, de la intensidad, tiene un cruce por cero. ¿Bien? El problema con el laplaciano es que como es derivada segunda, magnifica muchísimo el ruido. ¿Bien? Ruido quiero decir, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ruido Salt and Pepper. Si aplico un laplaciano, me detona la imagen, porque la zona justamente donde está el ruido las va a magnificar muchísimo. Ese es un problema que se tiene cuando se aplica derivada sobre una señal, ¿no? Magnifica ruido de alta frecuencia. Bien. Dicho eso, bueno, vamos a ver de nuevo, vamos a llevar a la práctica. Ya habíamos visto que para lo que era gradiente, o sea, derivada de primer orden, utilizamos aproximaciones discretas como por ejemplo Sobel. Bien. Entonces, esto ya lo vimos, los kernels de Sobel, cómo se calcula y el cálculo exacto cómo sería. Bien. Y luego, siempre un umbralado, ¿no? Acá en esta unidad es filtrado y umbralado. Hizo Sobel, podemos hacer con Prewitt, generalmente lo más común es utilizar Sobel. ¿Bien? Y bueno, vamos con esto, vamos con la parte de práctica de gradiente. Vamos al código. Entonces, vamos a arrancar con una imagen real ya. Bien, tenemos esta imagen. Justamente se lo utiliza porque hay zonas que tienen bordes muy remarcados, incluso en direcciones bastante marcadas, si quiere. ¿Qué tenemos acá? Y tenemos, bueno, las muchetas, obviamente que se ven, que van a ser bordes bastante fáciles de encontrar si se quiere, y que tienen una orientación generalmente horizontal, ¿no? Tenemos las partes verticales, como estas zonas, ¿bien? Y luego tenemos las tejas, que tienen una inclinación dada, y también estos ángulos que vemos acá, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, calculando el gradiente de esta imagen, podemos tratar de buscar esas zonas, y supongo que el problema en cuestión acá es, no sé, quiero cambiarle el fondo a esta imagen, ¿no? Es decir, quiero pegar este edificio sobre un fondo, no sé, de otra imagen, ¿no? Por decir una aplicación, yo podría decir, bueno, quiero contar las ventanas, entonces detecto las muchetas, o bueno, lo que sea. Entonces la idea es encontrar de alguna manera el contorno de la imagen, los bordes, para luego tratar de postprocesarlo y quedarme, ¿no?, con ese objeto que sería el edificio. Vamos al código. Vamos a calcular Sobel, ¿no? Vamos a calcular el gradiente utilizando Sobel. Bien, ya esto lo vimos en la unidad 2. Vamos a utilizar la función Sobel. Paso el parámetro D16 con signo. Un kernel de 3×3, la derivada en X y derivada en Y, aproximación de primer orden con Sobel, ya lo vimos. Y luego vamos a mostrar, yo le voy a mostrar el resultado de utilizar diferentes aproximaciones del gradiente, ¿no? Como ya vimos en la unidad anterior. Una aproximación era, ¿se acuerdan? Tomar el conver scale-ups de cada componente y luego sumarlos con add-weighted, es decir, combinarlos de manera, digamos, acorde, ¿no? Con add-weighted, o a mano, pero teniendo en cuenta los tipos de datos, etcétera, etcétera, que ya hicimos esa salvedad en la unidad pasada. Bien, y mostramos. Fíjense lo que obtengo. Bueno, bastante potable el resultado. Tengo esta imagen sobre en X. Bien, obviamente que detectó las zonas donde hay cambios horizontales, y sobre en Y, donde que resaltó las zonas de cambio verticales. Acá detectamos, resaltamos las muchetas, fíjense acá, y acá las otras zonas verticales. Y en ambos resaltamos las diagonales, porque tienen componente en X, ¿no? Y esta es la combinación con esa aproximación que hablamos antes, ¿no? A ver, esta es una imagen en escala de grises, cuyo valor refleja la intensidad de zonas de alta tasa de cambio de niveles de grises. Yo esta imagen luego tendría que umbralarla, ¿bien? Para tener mi imagen binaria que me diga true donde hay borde y false donde no. ¿Bien? Pero bastante bien. Vamos a hacer un poquito, umbralizamos. Bien, y acá hay muchas formas de umbralizar. De nuevo, acá esto se puede complejizar tanto como quieran. Podríamos haber aplicado un umbral en X, en Y y en el gradiente completo, que es lo que hago acá.
Hay diferentes formas de hacerlo, yo lo hago de otra manera, para que ustedes vayan viendo otra manera respecto a la que veníamos, ¿no? Genero matrices de ceros, del mismo tamaño que la imagen, y la indexo de esta manera, ¿no? Me voy a quedar con las zonas donde el gradiente tiene el valor máximo, ¿no? Bastante agresivo. Si yo podría acá poner, no sé, un porcentaje del máximo, ¿no? Y en esa zona le asigno 255, tanto al gradiente, a la componente en X, componente en Y y al gradiente completo. Y en realidad, en el gradiente completo, me quedo con el umbral es un 50% del máximo. Luego ustedes pueden jugar con esos valores y ver qué da si cambio esos valores. Fíjense, este resultado, estas ya son imágenes binarias, ¿no? Este es sobre X, sobre Y, los umbralados. Bien, fíjense que es difícil filtrar las zonas diagonales. Bien. Puede que, hay veces que no queremos filtrar. Acá en este caso no queremos filtrar, ¿no? Si queremos, por ejemplo, quedarnos con el contorno del edificio. Y acá muestro el resultado de... ¿Quedó claro, no? No sé si fui claro. Acá en la izquierda son imágenes de escala de grises y acá binarias. Y acá mostramos el resultado del gradiente completo y su umbralamiento. ¿Bien? Fíjense que es bastante bien el resultado, ¿no? Tengo como una línea que me define toda la casa. Después hay que ver cómo materializo, ¿no? Cómo me quedo con todo el edificio completo. ¿Qué tendría que hacer? Tuviera como que rellenar esta forma y quedarme con todo true acá adentro. Bueno, hay formas de hacer eso. Bien, eso lo vamos a ver también en morfología. Pero bueno, ciertos problemas acá, discontinuidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, más allá de eso, quiero que se queden con la forma del resultado de esta imagen binaria. ¿Bien? Y acá muestro el resultado de la imagen original y el resultado de la imagen binaria. Vamos a ver ahora diferentes aproximaciones. Ahí vimos una de ellas y acá vamos a probar el cálculo exacto, para que vean cuán diferente, a ver si hace la diferencia o no. Entonces, de nuevo, vamos a empezar a cerrar todo esto. La imagen original, sobre en X, sobre en Y. Este es el cálculo. Este es el gradiente aproximado, sin tomarlo. Este es el exacto, donde vemos que el rango queda más o menos dentro del rango original. Es te perdimos. Del mismo orden. Sí. Te perdimos cuando estás por explicar el cálculo. En arrancó. Bien, acá. Sí, ahí. Bien. Acá tenemos los dos, el nombre ya lo dice. Grad es el cálculo exacto, que es la raíz cuadrada de las componentes en X e Y sumadas al cuadrado. Y este es el aproximado, es decir, sin tomar la raíz cuadrada. Y viendo el unique, vemos que el gradiente exacto está, el orden de magnitud es más o menos el mismo que la imagen de entrada, un poquitito más, va hasta 1000, pero es el mismo orden que 255. Y el aproximado, obviamente, nos fuimos de rango, ¿no? Fíjense que estamos en 10 a la 5, obviamente, porque no tomamos la raíz cuadrada. ¿Es un problema? No, en realidad no es un problema siempre y cuando tengamos en cuenta eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer el Converse Scale-Ups de ambos. Bien, y mostrar los resultados. Acá les voy a mostrar que, a ver, no siempre es bueno hacer el Converse Scale-Ups, ¿no? Obviamente que acá el problema está en si yo lo aproximé. Si yo lo aproximé, el orden de magnitud es grandísimo y cuando hago el casting a Win8 saturando, me da esto que es un desastre. ¿Bien? En cambio, con el cálculo exacto, da cosas más o menos decentes. ¿Bien? Más o menos decentes. Tengan en cuenta que esto está en escala de grises, ¿no? Luego hay que umbralar. Que eso es lo que vamos acá. Vamos a umbralar. Yo les dije, es un desastre
en realidad tramposamente, un desastre visualmente, ¿no? Porque parece como que queda todo igual, ¿no? Parece como que es muy difícil encontrar un umbral que funcione bien. Vamos a ver si realmente pasa o no. Fíjense, yo acá voy a tomar el gradiente exacto y lo voy a umbralar con, por ejemplo, el 25 valor del máximo, y ese aproximado, está acá, lo voy a umbralar con un, esto está súper elegido a mano, ¿bien? Pero lo hice adrede, ¿no? Va a valer un 6% del máximo, ¿bien? Y voy a visualizar. Y oh casualidad, queda parecido. Es más, da casi igual. Fíjense que hasta este nivel de detalle da igual. Fíjense, si son quisquillosos, da casi igual. ¿Por qué digo esto? De hecho, bueno, acá les dejo comentado para que prueben ustedes con otros valores. Quiero decir que si uno es meticuloso, digamos, simplemente todo radica en definir bien el umbral, ¿no? Fíjense, yo acá me tomé el trabajo de buscar este umbral para que el resultado dé igual al otro, que, a ver, esto es más intuitivo, es decir, tomar el máximo y definir un criterio que sea el 25% del máximo es algo manejable y entendible y ustedes lo entienden si yo le digo el 25% al máximo. Esto ya no es tan sencillo, ¿bien? Entonces, nada, generalmente si uno aproxima tiene que tener en cuenta esa aproximación y tener en cuenta que los umbrales, todo lo que yo tome en base a los valores de los píxeles va a cambiar, ¿bien? Y ahora por último vamos a comparar estas dos aproximaciones con la anterior que habíamos visto, ¿no? Que era tomar el Comer Scale-ups de cada componente y hacer add weighting. Las tres aproximaciones, en realidad, no, el gradiente exacto con casting, es decir, con Comer Scale-ups, etcétera, etcétera, este es el aproximado, se sin la raíz cuadrada, y este es el gradiente de la versión 2 esa que era el Comer Scale-up de ambos y combinamos, ¿no? En escala de grises. Y acá vamos a umbralar ese último que calculamos, también con un umbral elegido a mano, 0.51, bien ajustado a mano, hardcodeado. Y como conclusión de este apartado, lo que les quiero mostrar es que, bueno, partiendo de cualquier forma del gradiente, yo puedo llegar más o menos al mismo resultado si soy coherente con la definición del umbral, ¿no? Se toman el trabajo y hacen zooms. Yo me tomé el trabajo de elegir más o menos el umbral que no es exactamente igual, pero hay muy poca diferencia. Quiero decir que en algunos casos es más intuitivo elegir un umbral y en otros no. ¿Bien? Quiero decir que tengan cuidado con cómo eligen el umbralado al momento de justamente segmentar en base a los diferentes tipos de aproximación de gradiente. ¿Bien? Dicho eso, ¿alguna duda? Si no, pasamos ya al laplaciano. Bien. Bien. Habíamos hablado del laplaciano. Uy, perdón. Vamos a ver esto. No, vamos a dejar esta imagen abierta. Esta la dejamos. Y ahora vamos un poquito a la teoría que hablamos del laplaciano. Bueno, ahora hay que aproximarlo. Bien. En la práctica ustedes van a ver si buscan bibliografía de imagen o ayuda a OpenCV o el paquete que sea, casi nunca se utiliza el laplaciano solo por justamente ese problema que les decía que, digamos, magnifica el ruido, ¿bien? Magnifica las altas frecuencias. Entonces, siempre o el 99% de las veces se suele aplicar un filtro pasabajo, primero es decir, se suaviza la imagen antes de calcular el laplaciano. Y para eso generalmente se utiliza un filtro gaussiano, tiene sus propiedades, me dirán por qué no usa un filtro de programación, bueno, nada. Generalmente
utilizar algo gaussiano tiene sus ventajas en la mayoría de las aplicaciones y demás áreas relacionadas a la matemática. Y si particularmente se utiliza un filtro gaussiano, se tiene lo que se conoce en la práctica de imágenes como log. Esto lo van a ver un montón, que se llama Laplaciano gaussiano, que es Laplacian of Gaussian en inglés. ¿Bien? Log, directamente van a ver que se le llama log. Se aplica un log de una imagen. Bien, a ver, ¿por qué digamos, realmente es útil utilizarlo? Bueno, tiene ciertas propiedades matemáticas que hacen que sea más fácil el cálculo. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque como la convolución en operador lineal, si uno quiere decir que yo puedo aplicar el filtrado si uno desarrolla matemáticamente la convolución, puede aplicar, puedo hacer la convolución antes del filtrado, y bueno, hace que el cálculo sea un poquitito más sencillo, ¿no? No quiero marearlo con la matemática, pero eso es lo que pasa en la práctica, que es lo que digo un poquitito acá. ¿Bien? Pero bueno, si yo hago el laplaciano del filtro solo, me da esto. Bueno, nada. El tema es que si yo hago esto, digamos, es como que el cálculo es un poquito más liviano que si haría un filtro promedio, por ejemplo. Bien. Más allá de eso, en la práctica es hacer esto que muestro acá, ¿no? La imagen, un filtro gaussiano, y eso se lo pasan al laplaciano. Bien. Esto hecho manualmente. Van a ver que hay paquetes quizás no son tan de bajo nivel como OpenCV, que ya te hacen el log directo y ahí le sacan rédito a esto que yo les mostré, ¿no? Que no se lo mostré tanto, pero sí les hablé de que es más eficiente el cálculo. Bien. Filtro gaussiano tiene dos parámetros: el valor de sigma, es decir, la amplitud de la campana de Gauss, que tenemos en X y en Y, porque estamos en dos dimensiones. Bien. Y luego utilizamos Laplacian, esto también ya lo vimos. Bien. Propiedades del log para aproximación de zonas de alta tasa de cambio en niveles grises. A ver, a diferencia de la derivada de primer orden, que requieren dos máscaras, log utiliza una sola. Bien. O sea, de manera práctica es más rápido si se quiere. O sea, tengo que hacer un solo filtrado, ¿no? Si calculo el gradiente, tengo que aplicar dos filtrados porque tengo gradiente en X, en Y, etcétera, etcétera. ¿Problemas? Bueno, pierdo la orientación, ¿no? Que yo antes tenía orientación gradiente, yo acá voy a tener una estima de zona de alta tasa de cambio, pero no me va a decir la orientación de dicha tasa de cambio. ¿Bien? Lo genera una mejor localización de los bordes en comparación con las derivadas de primer orden. Eso es verdad, generalmente permite localizar de manera más puntual las zonas de bordes. ¿Bien? Pero bueno, no siempre. Ya vamos a verlo. Bien. Es un filtro isotrópico en el sentido de que obtiene la misma magnitud de borde para todas las direcciones, lo cual es medio una desventaja en la mayoría de los casos, a veces puede ser útil. ¿Bien? Y al igual que los derivados de primer orden, es muy sensible al ruido, incluso es más sensible que el gradiente. Bien, bien, dicho eso, vamos a la práctica. Bien. Dada la imagen que ya la habíamos cargado, que era F. Era esta. Lo voy a poner de nuevo por las dudas acá abajo. Bien. Le aplico un filtro gaussiano. Bien, de 3×3. Sigma 0. Si se le especifica un solo sigma, lo que va a adoptar es que los dos sigmas son iguales. Sigma igual a 0. Pueden cambiarlo esto, ¿no? Pueden jugar también con el tamaño, con el valor de sigma, etcétera, etcétera. Aplico el laplaciano de 3×3. Bien, hago el converse Scalabs y lo muestro. Me dirán, ¿por qué hizo el converse Scalabs? Bueno, justamente por lo que le decía. Estrictamente hablando, uno tuviera que calcular los cruces por cero del log. Bien, pero van a encontrar mucho en la práctica que lo toman, encuentran como si fuera el máximo directamente. ¿Bien? Y eso, o sea, hacen de alguna manera postprocesan ese resultado, es decir, converse Scalabs, el valor absoluto, lo que les parezca, y umbralan, ¿no? Como si fuera una derivada de primer orden, el concepto teórico, ¿no? Y funciona bien. Fíjense este resultado del log, luego estuviera que umbralarlo. O
sea, no estamos tan lejos. Bien, matemáticamente, o sea, si esto lo ve un matemático, se pega un tiro en la nuca, porque es un asesinato a sangre fría en la teoría. Bien, pero en la práctica, en imágenes, hay veces que funciona, y no solo que funciona, sino que es infinitamente, bueno, no sé si infinitamente, mucho más rápido el cálculo que calcular los cruces por cero. Bien, fíjense, acá hago obtengo el umbralado con el 45% del máximo. Es más pobre el resultado en este caso, no funciona muy bien el log, pero bueno, hay nichos de aplicaciones donde funciona bien, ¿no? Y de hecho, a ver si bajo un poco el umbral, o sea, el resultado que veíamos, que estaba muy entrecortado, ¿no? La solución a eso, uno pensaría, bueno, bajo el umbral para dejar pasar más píxeles, ¿no? Por ejemplo, de 0.3. Bueno, tampoco funciona tan bien, o sea, mejoró un poco en los bordes, pero ya pasan todas las tejas, esto no lo detecto, bueno, sigue habiendo problemas. Veamos ahora el cálculo, o sea, el cálculo teórico. Vamos a dejar abierta la imagen. Si uno quisiera calcular, o sea, ser estrictos con el término matemático, debería calcular los cruces por cero. Bueno, no hay una función OpenCV para hacerlo, porque incluso justamente usan esta forma. De hecho, si van a la ayuda de OpenCV, hace esto. Pero bueno, si quisiéramos calcular los cruces por cero de una imagen bidimensional, no es tan sencillo. Aunque hay una función que lo hace, no es lo más eficiente que hay. Es bastante didáctica, pueden leerla, se entiende lo que hace. ¿Bien? Pero no quiero perder demasiado tiempo en la matemática de cómo funciona, pero créanme que calcula los cruces por cero. Si calculamos los cruces por cero del resultado del log, fíjense que tarda, y eso que es una imagen chica. Y luego umbralamos. Por ejemplo, me quedo con las zonas que son mayores al 30% del máximo, que es esto que hago acá, y muestro los dos resultados. Este es el resultado de los cruces por cero, este era el resultado del Converse Collapse. Fíjense que no hay mayor diferencia. Si quieren, lo mostramos las dos. Debería haber hecho un subplot en realidad con las dos, pero acá tenemos las dos. Fíjense que son muy parecidas. Y este resultado del umbralado. ¿Bien? Poquito mejor si se quiere. No, tampoco, wow, cuánto mejor. Bien, a ver, en la práctica el log tiene nichos de aplicación donde se lo usa, no en cualquier aplicación, ¿bien? Pero bueno, se los dejo acá como herramienta. Bien, y dicho eso, déjenme ver algo. Bien. Vamos a pasar a un tema que es medio, no es propiamente detección de bordes, pero una herramienta que nos va a servir para trabajar de acá en adelante. Bien. ¿Se acuerdan que cuando yo les mostré los ejemplos de segmentación, siempre les decía, bueno, por ejemplo, detección de puntos, ¿no? Teníamos una imagen binaria que los píxeles en principio que tenían valor true, cada valor de true era un punto. Pero le dije, ¿qué pasa si en realidad el punto no está totalmente, no está, digamos, zonificado como un solo píxel, sino que son muchos píxeles igual a true, pero es un único punto? Ya no puedo sumar todo el elemento igual a true porque me da un valor que no es justamente el objeto punto. Me va a dar un valor más grande. Entonces la solución a eso es decir, bueno, no voy a contar los puntos que son igual a true, sino encontrar el objeto, ¿no? Ese objeto que vale todo true y que tiene una propiedad que es un objeto que le llamamos que es una componente conectada. ¿Por qué? La idea es encontrar en una imagen binaria zonas que poseen el mismo valor y que están conectadas entre sí, ¿no? Y el término conectada es un término que hay que darle algún tipo de fundamento matemático. Si bien lo entendemos, yo le digo conectado, ustedes más o menos me entienden, pero la idea es plantear un concepto de que o sea, si yo digo que un objeto es una componente conectada, quiere decir que todos los píxeles que lo componen
están conectados mediante algún tipo de criterio, ¿bien? Y ese tipo de criterio se basa en un vecindario. Entonces, empecemos con las definiciones. Para definir un objeto formado por píxeles conectados de una imagen, es necesario primero definir los diferentes tipos de vecinos. Es decir, si está conectado, ¿cómo? Entonces, empecemos con los diferentes tipos de conexiones o de vecindarios. ¿Bien? Es decir, yo digo, este píxel está conectado al otro si es vecino del anterior. Y hay que definir vecino. Entonces, bueno, yo pongo un píxel dado, ¿no? Sus 4 vecinos son los que se muestran en verde, ¿no? Entonces, cualquier píxel en esta posición se dice que está 4 conectado al píxel P. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, está dentro de sus 4 vecinos, ¿no? Y de manera similar tenemos los vecinos diagonales, que son los que se muestran acá en lila. ¿Bien? Estas son las coordenadas de los vecinos diagonales y estas son las coordenadas de los vecinos 4 conectados, de los 4 vecindarios. ¿Bien? Si yo uno ambos vecindarios, y los N4 y los ND, formo los 8 vecinos, que son generalmente los más comunes utilizados en la práctica. Es decir, yo busco conexiones, o sea, busco componentes 8 conectadas, se les llama, ¿no? Entonces, decimos que los píxeles P y Q, cualesquiera, son 4 adyacentes o están 4 conectados si, matemáticamente, Q pertenece al vecindario 4 de P, por ejemplo, ¿no? Esto es una expresión matemática del término ese que decíamos al aire. Es decir, yo digo que los píxeles P y Q están conectados entre sí utilizando un vecindario N4 si se cumple esta condición, es decir, que Q pertenece al 4 vecindario de P. Y de manera similar con 8. Y de manera similar con D. ¿Bien? Entonces, vamos a un ejemplo para que se entienda. Un camino desde P1 a Pn, supongo que P1 es este píxel que está remarcado en gris oscuro y Pn este otro, yo digo, un camino de P1 a Pn podrá ser 4 conectados u 8 conectados si en la secuencia de píxeles P1, P2, o sea, yo recorro toda la conexión, si cualquier par de píxeles contiguos son respectivamente 4 adyacentes u 8 adyacentes. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? A ver, acá, en este camino, yo puedo decir que estos dos píxeles, el P1 y Pn, están 4 conectados u 8 conectados, ¿no? Porque cualquier par de píxeles contiguos en el camino están conectados 4 u 8. ¿Bien? Obviamente que el 4 está incluido dentro del 8. ¿Bien? Pero acá, en este caso, fíjense que este píxel con este no están 4 conectados. Están 8 conectados, ¿sí? Porque yo de acá a acá puedo moverme a la derecha, acá en diagonal hacia arriba, y bueno, así sigo. Pero entre este píxel y este píxel no están 4 conectados, ¿no? Porque este píxel no está dentro del 4 vecindario, que sería este y este. ¿Se entiende? Entonces, esa es un poquito la diferencia. Más aún, vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en imágenes. Bien, vamos a seguir subiendo de complejidad. Entonces, supongo que tengo esta imagen. Veámoslo como una imagen de escala de grises. En realidad una imagen binaria, no una imagen de escala de grises, ¿no? Entonces, yo tengo todos estos píxeles igual a true y igual a 1 y todos los otros en 0, que son false. Bien, entonces, si yo aplico ese criterio, mediante una técnica de encontrar todos los píxeles que están conectados entre sí, mediante una conexión dada, y me quedo con la zona, o sea, tomo esta imagen, y me fijo, para cada píxel me fijo todas las conexiones, todos los píxeles 8 conectados, por ejemplo, ¿no? Y sigo hasta que no hay más píxeles conectados, 8 conectados, por ejemplo, ¿no? Y lo hago mismo con todos los píxeles de la imagen, voy a obtener los objetos de esa imagen. Objetos 8 conectados en este caso. ¿Bien? Entonces, supongo que tengo esta imagen de juguete. Si yo utilizo una conexión N4, voy a tener, por ejemplo, 4 objetos. ¿Por qué? Fíjense, bueno, toda esta zona, todos los píxeles que componen este objeto están 4 conectados. ¿Bien? Y están 8 conectados también, ¿no? Pero son 4 conectados. Luego voy a esta zona y este objeto, esta zona de píxel, con esta no está 4 conectada, ¿no? Entonces acá se partió ese objeto, si se quiere. ¿Bien? Y acá también, este elemento no está 4 conectado con este, entonces
forma un objeto único, un singleton, un objeto que tiene un solo píxel. Acá tiene 3 píxeles y acá 4. Entonces, en este caso, si yo analizo esta imagen binaria con vecinos 4 conectados, digo que tengo 4 objetos. Es decir, yo reconocí 4 objetos. Y van a ver que en la práctica uno lo que quiere en realidad es ponerle algún tipo de etiqueta, ¿no? Yo digo, este es el objeto 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Bien, por ejemplo, después lo pueden recorrer como quieran, ¿no? Y los métodos de etiquetado, componentes conectados que se encuentran en la práctica generalmente devuelven una matriz de labels, se le llama, o etiquetas, justamente así, donde va a devolver una matriz del mismo tamaño que la imagen original, donde va a tener una etiqueta para cada objeto que encontró. Es decir, toda esta zona es el objeto 1, toda esta zona es el objeto 2, por eso le asigno valor 2 y así sucesivamente. Bien. Si yo en cambio hubiese utilizado conexión N8, en realidad hubiese obtenido 2 objetos solamente. ¿Por qué? Bueno, con este mismo resultado, porque todos sus píxeles están 4 y 8 conectados indistintamente, pero acá, esta zona, está 8 conectado completamente. Es decir, este objeto con este píxel con este está 8 conectado, por lo tanto se une a ese objeto anterior, y lo mismo este píxel, ¿no? Y la matriz del label me va a devolver algo como esto, es decir, tres valores, 0, 1 y 2, donde 0 se le asigna al fondo, 1 al objeto 1 y 2 al objeto 2. Bien, entonces, bueno, hay que tener cuidado el tipo de conexión. Generalmente en la práctica, mucho no se piensa en eso, se utiliza 8 conectados medio por default. Luego, si tenemos un caso particular, podemos hablar de 4 conectados o de conectados. Bien. En OpenCV, ¿qué utilizamos para hacer esto? Hay una función que se llama Connecting Component with Stats o Connecting Component solo. Nosotros acá vamos a utilizar esta porque es más didáctica, nos devuelve más información, pero en la práctica también está Connecting Component solo. Luego le voy a mostrar la diferencia. Entonces, nosotros acá en esta materia vamos a utilizar esta función que lo que hace es trabajar sobre imágenes binarias y hacer esto que le dije yo. Aplicar esa conexión mediante vecindario, lo hace de una manera obviamente eficiente, va recorriendo píxel a píxel, la conexión en realidad utiliza algún tipo de programación dinámica para que esto sea eficiente, si no, si ustedes tuvieran que hacer un doble for y chequear esto, se vuelve un poco complejo, ¿bien? Internamente no hace eso, ¿bien? Y devuelve primero esta matriz, que se llama generalmente matriz de etiquetas o label, que es este valor que devuelve 4, si utilizamos Connecting Component with Stat, devuelve 4 valores. Label, que es esa matriz, que digo acá. Num labels es un escalar que devuelve la cantidad de objetos encontrados. En este caso devuelve el valor, por ejemplo, 5, porque tenemos 5 etiquetas diferentes, 0, 1, 2, 3, 4. Y acá devuelve 3. ¿Bien? Y acá empieza el problema, no el problema, el detalle que hay que tener en cuenta que el fondo es un objeto, ¿bien? Es un label, por lo tanto es un objeto. Si a nosotros no nos interesa el fondo, en realidad tenemos que los objetos encontrados son num labels menos 1. ¿Bien? Luego tenemos una matriz de stats que devuelve, y una matriz de centroides que devuelve ciertas características de los objetos. Stats nos devuelve el bounding box del objeto, es decir, el recuadro, el rectángulo de mínima área que contiene al objeto dado, es decir, acá devolvería, en todos los casos va a devolver acá las coordenadas de los cuadrados que contienen, o rectángulos que contienen a los objetos, pero en este caso devolvería un bounding box que sería así, sigan la manito. ¿Bien? Y devuelve el área, ¿bien? De dicho objeto. Bien, que el área, ojo, no es el área del bounding box, sino que es la suma de los elementos igual a true del objeto encontrado. ¿Bien? Sí, alguien preguntó algo, ¿eh? Una pregunta, no sé si lo explicaste. La función esa que nos mostrabas recién, Connected Components, etc. ¿Cuál de los dos criterios usa? ¿El de 4 o el de 8 conectados? No me quedó claro eso. Ahora lo vamos a ver en la práctica, pero fíjate que acá le estoy pasando un parámetro que justamente especifico eso. ¿Cuál? Ahora lo vamos a ver en el código. Este acá se llama Connectivity.
Que acá no lo muestro, esto es un extracto del código, pero esto valdría 4 u 8 si quiero 4 conectados o 8 conectados. ¿Bien? Ok. Y luego también devuelve una matriz. Esta es una matriz que va a tener tantas filas como objetos que encontró y va a tener 5 columnas. Va a ser la coordenada X y Y del punto superior izquierdo del bounding box y el ancho y el alto. Ahí tenemos 4 columnas y la quinta columna es el área del objeto. Y luego devuelve esta matriz centroide, que es una matriz que tiene tantas filas como objeto encontró, y 2 columnas. Y van a ser el centroide de dicho objeto. Ojo acá, que el centroide no es el centro del bounding box, ¿no? Esto es como en física, cuando daban el centro de masa de un cuerpo físico, en mecánica clásica. Bueno, es exactamente el mismo concepto. O sea, acá el concepto de masa sería la intensidad de los píxeles. Bien, ahora igual lo vamos a ver. Y acá vemos un ejemplo de... ¿Cómo? Perdón, en la letra C se nota, ¿no? Porque no está en el... Claro, sí. Acá justamente lo que le iba a mostrar en esta imagen, ahora vamos a ver el código cómo funciona, pero bueno, acá entienden lo que hice, ¿no? Tomé esta imagen está en binaria y le apliqué Connected Component with Stats y acá dibujo todo, o sea, dibujo los objetos que están, ese labels, lo grafiqué, lo muestro en colores, o sea, por eso hay diferentes colores, vamos a ver cómo hacerlo, el bounding box de cada objeto y el centroide. Y acá vemos justamente, como dice el compañero, que el centroide está desplazado hacia las zonas de mayor densidad de píxeles, con valor true, ¿no? Entonces, acá en la C, el centro de masa está corrido hacia la izquierda. Bien, y acá en estos 3 casos, en el círculo y en el cuadrado están centrados y en el triángulo obviamente está un poquito más bajo. Bien. Bien, vamos al código. Que esto va a ser más fácil verlo en código. Vamos acá. Entonces, vamos a cargar esa imagen. Que si de hecho podemos buscar unique de imagen 0.55, imagen binaria, y calculo Connected Component with Stats, ¿no? Y le paso, como dije antes, Connectivity igual 8, que le voy a decir componentes conectadas con conectividad 8. De hecho, podemos ir a la ayuda. Bien, acá nos dice todo. Los tipos de valores, connectivity puede ser 8 o 4, los únicos 2 valores que me permite. Parámetro de entrada, el tipo de dato de salida, bien, y no mucho más que eso. Y bueno, y acá hay una variable que se llama CCL type, que es un parámetro del algoritmo que calcula la detección del objeto. Eso nunca lo vamos a tocar, es muy raro que se cambie eso. Hay diferentes técnicas para calcularlo. Nosotros acá en esta materia ni nos preocupamos por ese parámetro. ¿Bien? No mucho más que eso. Utiliza este algoritmo, SAUF, pueden buscarlo, ahí explica más o menos cómo se calcula, etc. De hecho, da la referencia a cómo del método, si quieren verlo más en detalle. Bien, pero bueno, nos excede un poco. ¿Y qué devuelve? Las 4 cosas que les dije. Es una forma de llamarlo, que lo más clásico que pueden encontrar es llamarlo así, o pueden pedir una única variable, como muestro acá, ¿no? Eso va a devolver una tuple y luego tiene que hacer el unpacking de la tuple, que es lo que muestro acá. Entonces, calculamos componente conectada y de hecho podemos ver, ¿no? Num label, miramos, es un escalar, labels, una matriz de 757 por 757. Acá, fíjense que se le pasa el tipo de dato que quiero de la matriz de stats, de labels, que no es menor. Hay veces que podemos tener muchísimos objetos, ¿bien? Entonces, ojo, no le pidan Win8 porque a veces vamos a tener más que 255 objetos. No es raro tener más de 255 objetos. Bien, stats, fíjense, en un level era 11, o sea que stat va a ser una matriz de 11 filas con las componentes X e Y del objeto, luego el ancho, el alto y el área. A ver, sin más información, mirando esto, ¿qué es el primer objeto que encontró? Si la imagen yo le dije que es justamente 757 por 757. El recuadro, el borde, digamos.
de la imagen, puede ser, la imagen misma, completa. Un poco más, está llegando. Está bien lo que sí, pero es ¿qué objeto? Tengo. El fondo sería. El fondo, ahí va. El fondo. Claro, el fondo, sí. Por eso el área enorme. O sea, me doy cuenta porque el punto está en el 0,0 y el otro punto está en el otro extremo, es el fondo. ¿Bien? En las aplicaciones que vamos a trabajar nosotros, generalmente el fondo es el que mayor área va a tener, porque en general vamos a utilizar cosas sobre un fondo grande. Bueno, de esto tomado con pinza, no es que es un postulado. ¿Bien? Perdón, el quinto valor que está ahí, el 50 y no sé cuántos mil, ¿qué es? Es el área que son... No es el área del bounding box, o sea, fíjense, de hecho pueden verlo, no es 757 por 757, no lo es, sino que es la suma de todos los elementos de dicho objeto, es decir, los elementos que van en truth de ese objeto. El área, eso, ¿en qué unidad, digamos? ¿En cantidad de píxeles. En cantidad de píxeles, está bien. Sumar todos los, por ejemplo, acá, para la C, serían la suma de todos los píxeles que van en true de la C. Claro, no es un área en el sentido clásico, no sé cómo decirlo. Claro, sí, es decir, es los píxeles que tienen masa, si querés, desde el lado del punto de vista físico. Bien, vamos a ver cómo visualizar esto, ¿no? Bueno, y los centroides, lo mismo, ¿no? ¿Lo veis? Lo único detalle es que acá el centroide, obviamente que está en punto flotante, porque, bueno, no, obviamente, en este caso está en punto flotante, porque el centro de masa, obviamente que hay que sumar, dividir, ¿se acuerdan cómo se calcula el centro de masa en física? Bueno, nada, da en punto flotante. Ojo con eso, porque cuando queremos dibujar con las herramientas de OpenSCAD necesita que sean enteros, ¿bien? Que es el clásico problema cuando uno quiere dibujar lo que devuelve esta función. Entonces, empezamos primero. A ver, vamos a dibujar la matriz de labels. A ver, la matriz de label, ¿qué es? Es una matriz que va a tener valores. Si hago numpy unique de labels, me va a devolver que 11 valores distintos de 0 a 10. Obviamente porque en num label me decía que había 11 objetos, o sea, va a arrancar con la etiqueta 0 hasta la etiqueta 10. Si yo grafico esto, ¿qué me va a devolver? Una imagen en escala de grises, con valores de 0 a 10, y como yo no seteé el Bmin y Bmax del ImShow de Matplotlib, ¿qué va a hacer? Me va a expandir el rango, el 0 lo mapea a negro y el 10 lo mapea a blanco. Entonces, cada objeto, si yo me desplazo acá por acá, fíjense que tiene el mismo valor. En este caso, este objeto tiene la etiqueta 6. Este tiene la etiqueta 5, esta etiqueta 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y el fondo que etiqueta tiene es 0. Generalmente, y no siempre pasa así, los objetos se ordenan de manera, en base a la coordenada I, esta del bounding box. No siempre así, va a depender de la versión de OpenSCAD que tenga, etcétera, etcétera. En el mayor de los casos es así. ¿Importa algo? No, en realidad no importa. Asuman que el stat está desordenado y lo ordenan en base al criterio que ustedes quieran. No pueden ordenar esta matriz en base a la coordenada X, la coordenada Y, el área, lo que sea. Y luego, en base a esos índices, ordenan todos los otros, es decir, los centroides y cualquier otra cosa que tengan dando vuelta. Bien, ¿y cómo podemos visualizar? Ahora, color, para que sea un poquito más lindo. Bueno, acá les muestro una forma. Primero lo que voy a hacer es, lo que voy a utilizar una función que se llama Apply Color Map, que lo que va a hacer es cambiar el mapa de color como hice ahí. O sea, va a mapear una imagen, en este caso, en niveles de grises, a una imagen a color, es decir, va a pasar a tener 3 dimensiones, utilizando un mapa de color que yo le diga, y lo que va a hacer es, como vimos antes, que es decir, tomar una imagen a escala de grises y mapear su valor en base a una lookup table. ¿Bien? Eso es lo que hace esta función, y esa lookup table está definida por este flag, que le dice qué tipo de mapa de color. Puede ser jet, puede ser hot, puede ser vitridis, que habíamos visto, ¿bien? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero esta función tiene el detalle que mapea en el rango 0,255, es decir, del mínimo al máximo el tipo de dato. ¿Bien? Es decir, este mapa de colores va a mapear el color de más abajo, el menor color, se lo va a mapear al 0, y el color del otro extremo del
del mapa de colores se va a mapear a 255. Y como ya vimos, label está de 0 a num label menos 1, o sea, de 0 a 10. Si yo no normalizo, no va a utilizar todos los colores del mapa de color. Es como que va a tener poco contraste. Entonces, los labels tengo que normalizarlo de 0 a 255. Muy sencillo. La matriz de label la divido por num label menos 1, porque arranca de 0. O sea, la matriz que antes iba de 0 a 10, ahora va a ir de 0 a 1, y luego la multiplico por 255. Es decir, separo x distantes los labels de 0 a 10 con un paso igual a esto, 255 dividido 10. Entonces, maximicé el rango 0 a 55 y ahí sí voy a utilizar todo el mapa de color. Fíjense. Ahora, levels norm va en vez de ir de 0 a 10, va de 0 a 255 con un paso fijo. ¿Bien? Si yo ahora grafico esto, se ve exactamente igual, porque obviamente yo no estaba usando bmin y bmax en el imshow de matplotlib. ¿Bien? Se ve exactamente igual, solamente que ahora yo modifiqué la matriz. Eso lo delata acá el color bar. Y luego sí aplico el mapa de color y muestro. Perdón, lo hice acá. Me devuelve, fíjense que ahora ya cambió. Vamos a ver, incolor. Si hago punto shape, perdón, me fui. Es de 3 dimensiones, imagen a color, lo vamos a dar en la unidad que viene. En la siguiente, perdón, sería en la 5, pero bueno, 3 dimensiones. Pero en realidad, esta función lo devuelve la imagen como BGR, no como RGB. Eso propio de OpenCV. Entonces, en realidad, si conocieran el mapa RGB, si estuvieran duchos con el mapa JET, se dan cuenta que acá esto no está funcionando, porque el 0 debería verse azul, y no se ve azul, se ve rojo. Entonces, hay que pasarla de BGR a RGB, y acá la vemos con, sí, como se debería ver en este mapa. Nada, hay un chiche, digamos, ver a colores, o sea, esto es más fácil distinguir que esto. Si tenemos muchos elementos, es más fácil distinguir colores que valores de grises, ¿no? Porque ya se empieza a mezclar los niveles. Bien, uno generalmente reconoce mejor los colores. Bien, podríamos utilizar otro, podríamos poner, a ver, color map hot, ¿no? Que lo clásico. Y ahí vemos, fíjense, esto sería si yo no acomodo de BGR a RGB, o sea, se ve cualquier cosa, se ve como si fuera cold en vez de hot. Y acá sí se ve como hot. Bien. Y por último, acá abajo, ¿qué es lo que hago? Sobre esa imagen a color dibujo los centroides con circle. Ya vimos la función, cómo trabaja. Se le pasa la imagen sobre la cual quiero dibujar. El centro del círculo, que, fíjense, ojo, lo tengo que pasar entero. Int32 en realidad. Pueden ir a la ayuda, van a ver que prueben de sacar esto, van a ver que le va a tirar error. Y tiene que ser una tupla. Bien. Entonces pasamos tupla, entero. Y luego le decimos el tamaño del círculo, el color y bueno, el grosor, que si le ponemos menos 1 lo rellena. ¿Bien? Y luego dibujo también el bounding box, que eso está en el stats, ¿no? Esto está en el centroide. Fíjense que acá recorro las filas de la matriz centroide y acá recorro el stats, donde en cada iteración obtengo la fila de la matriz. Entonces, el rectángulo lo dibujo utilizando las dos primeras coordenadas para el punto inicial del recuadro y la esquina inferior derecha son esos valores más el ancho y el alto respectivamente. Lo dibujo con un color dado y un grosor. Y luego muestro el resultado. Y esto es lo que está en las transparencias. Esto es importantísimo que lo manejen porque lo vamos a utilizar un montón de segmentar y visualizar. Y muchas veces a color porque se ve mejor. Con los centroides, etcétera, etcétera. Pueden practicar poniéndole un número acá para poner el número de labels, que muchas veces vamos a querer ir a la matriz y ver, qué sé yo grafico y veo este objeto tiene algo raro. Bueno, vamos a ver a la matriz. Entonces es bueno tener el valor del label. ¿Bien? Podrían practicar poniendo el texto acá, arriba del centroide, por ejemplo, con el número del label. ¿Bien? Bueno, gente, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Alguna duda? Muchas, pero no es raro, digamos, porque es la primera vez que lo vemos. Bien. Bueno,
Listo, entonces. Nos encontramos mañana presencial en Pellegrini. Bien, ahí vamos a seguir un poco con... Mañana voy a tener que seguir con teoría. Pero vamos a dar métodos que son bastante prácticos, así que va a estar interesante. Así que, por favor, vayan porque vamos a dar el método Cani que lo van a utilizar de acá hasta que termine la materia. Bien, es muy importante que vean ese método y traten de estar todos. ¿Bien? Así que bueno, nos encontramos mañana. Saludos. Gracias, profe. Nos vemos. Mañana. Bueno, vamos a proceder a filtrar todos. Depuración. Bueno, ¿qué puse? Ay, tiemblo, Ah, no yo puse. tiemblo. Yo estoy como en la ruleta rusa. Qué malo, qué mala bienvenida que tuvimos, Joaquín. Pero bueno. Fue muy rápido, muy rápido. Fue como esa, viste, como las películas,